Un joven multimillonario viudo cree que mantiene su vida bajo control, pero su hijo de 5 años se está desmoronando en silencio. Una tarde Noah vuelve a casa con moratones y llorando después de ser atacado en la escuela. La nueva empleada doméstica, Ava Brooks, una exsoldado del ejército de los Estados Unidos, no solo lo consuela. Empieza a enseñarle defensa personal para reconstruir su valentía. Pero cuando Ethan llega temprano a casa, se queda paralizado en el marco de la puerta al ver a su hijo reír por primera vez en meses bajo el cuidado de otra persona. ¿Sanará este momento sus heridas? ¿O romperá las frágiles costuras de un hogar en duelo? Quédate con nosotros hasta el final. Noah cruzó la puerta principal con la mochila colgando a medio caer de un hombro, su pequeña mano buscando a tientas cómo cerrar la pesada madera de roble detrás de él. El labio le temblaba no de frío, sino por la presión de contener las lágrimas durante la última hora de clase y todo el trayecto de regreso a casa. Los moratones de sus brazos latían bajo las mangas del uniforme, marcas moradas del patio de recreo, que nadie se había molestado en notar. Cuando avanzó más dentro de la silenciosa inmensidad de la mansión de los Cole, el peso de la casa cayó sobre él como una niebla. Ninguna voz lo recibió. Ningún calor salía de ninguna habitación. El personal pasaba como sombras ofreciendo sonrisas educadas, pero sin preguntar nada. Su padre no estaba en casa. Por supuesto que no lo estaba. Noah dejó caer la mochila al pie de las escaleras y la subió despacio, una mano deslizándose por la barandilla pulida como si se estuviera aferrando a algo que no se iría a la deriva. Música. Pero cuando llegó al pasillo de su habitación, las lágrimas se desbordaron, se dejó resbalar por la pared y se hizo un ovillo sollozos silenciosos, derramándose en una casa que ya no sabía cómo sostener a un niño que lloraba. Ava Brooks acababa de volver del cuarto de la colada, cuando oyó el gemido más pequeño procedente del piso de arriba. Se detuvo dudando por una fracción de segundo si debía intervenir. Le habían dicho que mantuviera la distancia, que hiciera su trabajo en silencio, música, con eficacia, y que dejara que el señor Cole se ocupara de su hijo. Pero ella había servido en zonas de guerra y en refugios para personas desplazadas. Conocía el sonido de alguien que intenta no ser oído mientras sufre. Sin dudarlo, subió las escaleras y siguió aquella respiración entrecortada, hasta donde Noah estaba hecho un ovillo contra la pared. Él no se sobresaltó al verla. Parecía aliviado. Música, como si por fin alguien se hubiera dado cuenta. Ava se agachó a su lado y le apartó con suavidad el pelo de la frente. «Hola, Peque», dijo en voz baja. Día duro, Noah asintió con el labio inferior temblando. Pasaron unos segundos más antes de que susurrara: «Música». «Me pegaron otra vez». La voz se le rompió en la última palabra y a Ava se le cerró la garganta. No le ofreció las típicas excusas de adulto. Nada de «son cosas de niños», nada de «ignóralos». Simplemente se quedó allí callada pero presente, dejándolo derrumbarse sin vergüenza. Cuando su llanto se fue apagando hasta convertirse en hipo, Ava por fin preguntó: «¿Puedo? Música, ver». Él dudó, pero lentamente se subió la manga, dejando al descubierto una mancha morada difuminada cerca del codo. La expresión de ella se ensombreció un poco, pero mantuvo la voz serena. «¿Se lo dijiste a algún profesor? ¿Música?» Noah negó con la cabeza. «Solo me dijeron que tenía que ser fuerte». Ava soltó el aire, no sorprendida, pero igual de furiosa. Posó una mano con suavidad en su espalda y dijo: «¿Sabes cómo es la verdadera fuerza? No es fingir que nada duele. Es saber cómo mantenerte firme sin convertirte en alguien que no eres». Él la miró entonces no como a una empleada, sino como a alguien que acababa de hablar en un idioma que él entendía. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. «¿Quieres aprender cómo? Música». Sus ojos se abrieron de par en par. Como karate, él soltó una risita suave. «Algo así. Defensa personal. No para que pelees, música, sino para que no tengas que tener miedo». Ese fue el momento en que algo cambió. No solo en el niño, sino en el espacio entre ellos. Ava no estaba reemplazando a nadie.
Estaba apareciendo exactamente en el instante en que alguien la necesitaba. Más tarde esa tarde se fueron al gimnasio. Fue petición de Noah tímida pero insistente. Ava ya lo había hablado con el administrador de la casa. Y aunque nadie esperaba que se involucrara directamente con el niño, tenía música, la sensación de que esto no era algo de lo que pudiera apartarse. Desenrolló 2 colchonetas y se sentó con las piernas cruzadas, invitándolo a imitarla. Primera regla, dijo dándose un toque en el pecho. Esto, música se protege siempre. Noah imitó su gesto. Segunda regla, no haces daño a nadie a menos que no tengas otra opción. De acuerdo. Él asintió y ella continuó. Practicaron cómo respirar cuando se tiene miedo, cómo sostener una postura que dice, no te tengo miedo aunque las rodillas te estén temblando. Ava lo convirtió en algo divertido, transformando los ejercicios en juegos, animándolo cuando lo hacía bien, corrigiéndolo con suavidad cuando se equivocaba. La risa del niño volvió a aparecer a ratos tímida, cautelosa, pero viva. Cada sonrisa se sentía como un rayo de sol rompiendo años de cielos nublados. Después de la sesión, Ava se sentó con Noah en el borde de la colchoneta y le entregó una botella de agua. Él bebió con ambas manos como si protegiera algo precioso. ¿Te sientes diferente?, preguntó ella. Él pensó un momento y luego asintió. Música. Un poquito más alto por dentro. A Ava le dolió el pecho ante la simpleza de esas palabras. Los niños no necesitaban metáforas, solo necesitaban momentos que les hicieran sentir que alguien los veía. Bien, dijo ella. Porque sí te ven. Ella no le prometió que los abusadores pararían. No le prometió que la escuela se volvería fácil mágicamente. Pero sí le prometió esto. No tendrás que pasar por esto solo otra vez. No mientras yo esté aquí. Noah apoyó la cabeza en su brazo. Se quedaron así hasta que el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte. Nadie los interrumpió. Por primera vez en mucho tiempo ninguno de los dos se sintió un invitado en esa casa. Algo permanente había echado raíces. Música. Más tarde, después de que Noah se duchara y se metiera a la cama con su astronauta de peluche bajo un brazo, Ava se quedó de pie en la puerta observándolo quedarse dormido. Él no pidió por su padre. No pidió nada más. Y eso lo decía todo. Ella no sabía qué límites podía estar cruzando, ni qué reacción podría tener Ethan Cole ante sus decisiones, pero en el fondo no le importaba. Noah había llegado a casa roto y silencioso. Se iba a dormir más calmado, música, más firme respirando como un niño que comenzaba a creer que importaba. Eso bastaba al menos por hoy. Ava apagó la luz dejando la puerta entreabierta como había aprendido que las madres hacían no porque la oscuridad fuera peligrosa, sino porque el espacio entre una habitación y otra a veces contenía seguridad en su suave resplandor. Y con eso caminó de regreso a la silenciosa casa, un silencio que ya no se sentía tan frío. Sabiendo que acababa de hacer una promesa que cambiaría más de una vida, Ava cumplió su promesa. Al día siguiente, cuando Noah regresó de la escuela con una expresión dudosa pero menos quebrada, ella lo recibió por la puerta lateral cerca de la cocina y le dio una pequeña mirada cómplice. «¿Listo?», preguntó. «Música». Y sus ojos aún inseguros le devolvieron un valiente asentimiento. «Música». No fueron al gimnasio principal con su equipo de última generación. Ethan nunca lo usaba y se sentía demasiado grande. Demasiado estéril. En cambio, Ava había despejado silenciosamente un pequeño espacio en una de las salas auxiliares, solo unas colchonetas acolchadas, un par de almohadas apiladas con orden para servir como pared blanda de práctica y una toalla enrollada marcando una línea de límite. «Este es tu espacio», le dijo. «No tienes que ser grande para ocupar espacio. Solo tienes que creer que tienes derecho a hacerlo». Noah no entendía del todo la filosofía todavía, pero algo en el tono de ella lo hizo sentarse más erguido. Las primeras lecciones fueron básicas, simples. Inhalar profundamente por la nariz y exhalar lento por la boca, repitiendo hasta que el pánico se desvaneciera. «Esta es tu primera arma», dijo Ava tocándose el pecho. «Respiras, piensas, y luego te mueves.
nunca al revés. Cada día después de la escuela, Ava y Noah regresaban a la pequeña sala de entrenamiento. Ella le enseñó cómo plantar los pies separados al ancho de los hombros y decir no como si lo dijera en serio. Le mostró cómo levantar una mano abierta para crear distancia, cómo mirar a alguien a los ojos, no para provocar, sino para mostrar que él no desaparecería. El cuerpo de Noah comenzó a llevarse distinto sutilmente al principio. Dejó de retorcerse las mangas al entrar a una habitación. Dejó de decir lo siento cada vez que chocaba con un mueble. Pero el cambio más revelador estuvo en su voz. Una tarde, mientras practicaban cómo pedir ayuda con un tono firme y claro, Ava lo oyó resonar por la casa como algo real, afilado y vivo. ¡Ayuda!, gritó Noah con fuerza en sus pulmones. ¡Detente!, añadió girando hacia ella con las mejillas encendidas. Ella le dio un asentimiento que llevaba el peso de un saludo militar. Eso dijo. Música es lo que significa ser escuchado. Y aunque después él sonrió con timidez, ella sabía que ese momento resonaría dentro de él mucho más que cualquier moretón. En los días siguientes, Ava comenzó a notar cosas sobre Noah que no tenían nada que ver con el entrenamiento físico. El niño había memorizado el número exacto de segundos que tardaba el coche de Ethan en entrar por el camino de la entrada. Miraba el reloj entre las 5:20 y las 5:27 p.m., y cada día esperando que tal vez su padre entrara por la puerta antes de la cena. Cuando eso no ocurría, y casi nunca ocurría, Noah doblaba en silencio el dibujo que había estado preparando y lo guardaba en un cajón. Ava nunca preguntó, pero una vez, cuando Noah fue al baño, ella vio uno. Un dibujo de 3 figuras de palitos. Noah, una mujer de pelo largo y un hombre con corbata. La palabra familia estaba escrita en la esquina superior con letras torcidas. La ausencia de Ethan no era lo que más dolía. Música. Era la creciente expectativa de Noah de que ser invisible era lo normal. Ava convirtió en su misión no permitir que él se sintiera así cuando ella estuviera cerca. Aprendió a notar cuando sus hombros caían apenas un poco, cuando sus dedos se movían por los nervios. Le daba tareas en las que podía ganar. Pequeñas victorias como medir su propia respiración o completar una secuencia de 3 movimientos. Cada logro cosía algo de vuelta en él. Por las tardes, Ava solía cruzarse con Ethan en los pasillos o en las escaleras. Sus conversaciones eran breves y funcionales. Él siempre era cortés, siempre formal, pero nunca la veía realmente. O tal vez elegía no hacerlo. Ava no lo culpaba. Reconocía el peso en sus ojos, ese que proviene de cargar un duelo al que nadie le ha dado permiso de transformarse. Él caminaba por la casa como alguien cuyo cuerpo había quedado allí, pero cuya alma se había encerrado en el pasado. A veces, Noah preguntaba en voz alta, «¿Papá sigue trabajando incluso cuando Ethan estaba a solo 2 habitaciones de distancia?» Ava quería responder con delicadeza, pero ¿qué podía decir? Que el duelo hacía desaparecer a las personas a plena luz del día, que el amor no era suficiente cuando la culpa llevaba las riendas. Había visto a muchos hombres como Ethan antes fuertes, eficientes, respetados y totalmente deshechos por la pérdida. Pero Ava también sabía otra cosa con absoluta certeza: si Ethan no encontraba la manera de volver al presente, Noah seguiría aprendiendo a vivir alrededor de su ausencia. Y ningún ejercicio de respiración podía arreglar a un niño que creía que su presencia no valía la pena ser notada. Una noche, después de una sesión de entrenamiento más larga, Ava se quedó para limpiar mientras Noah corría a ducharse. Se movía despacio, estirando la espalda, acomodando las colchonetas. Sus pensamientos giraban alrededor de Ethan, no con juicio, sino con una claridad que había ganado tras años de ver a hombres derrumbarse en silencio. Él no era cruel. No era negligente en la forma en que la gente imaginaba que eran los multimillonarios con sus hijos, pero estaba profundamente, peligrosamente ausente, más leal al fantasma de su esposa que al niño vivo que llevaba su sonrisa. Ojalá él pudiera ver lo que ella veía, el valor silencioso que Noah mostraba cuando enfrentaba cosas, solo la suave esperanza en sus ojos, cada vez que oía pasos que podrían ser los de su padre. La mansión estaba llena de sistemas de seguridad personal orden.
pero le faltaba la única cosa que importaba: conexión. Y Ava empezaba a entender que ayudar a Noah a encontrar su fuerza era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era lograr que Ethan comprendiera que el amor no espera a que el duelo termine. El amor aparece en medio de él. A la tarde siguiente, Noah se colocó en el centro de su pequeño espacio de entrenamiento, con el pecho inflado de orgullo inocente. Acababa de completar una rutina completa que Ava le había enseñado: respiración, postura, límites verbales. Y lo había hecho sin una sola indicación. ¿Cómo lo hice?, preguntó rebotando sobre las puntas de los pies. Como un profesional, sonrió Ava despeinándolo. Él irradiaba felicidad, y ella lo vio de nuevo, ese destello de confianza intentando echar raíces. El cambio en cómo llevaba su propio nombre. ¿Podemos hacerlo otra vez mañana?, preguntó él. Ava asintió. Podemos hacerlo tantas veces como quieras. Y lo decía en serio. Cuando él salió corriendo, probablemente para dibujar otro cuadro o alinear a sus soldados de juguete, Ava se sentó un momento en la colchoneta. Le dolían un poco las rodillas, pero el pecho se le sentía más liviano. A cualquiera le parecería juego infantil. Pero en esa habitación silenciosa, algo profundo estaba ocurriendo. Noah ya no se encogía dentro de sí mismo. Estaba aprendiendo a ocupar espacio, a sostenerse en su propia piel. Y mientras Ava lo veía desaparecer por la esquina, supo con tranquilidad absoluta que no solo le estaba enseñando a defenderse, lo estaba ayudando a reconstruirse desde adentro. Ethan Cole entró en la entrada de la casa una hora antes de lo habitual, el volante frío bajo sus manos, como reflejando la niebla en su mente. No había planeado volver temprano. La reunión de la junta había terminado abruptamente, cuando se dio cuenta de que no podía soportar otra hora fingiendo interés en tendencias trimestrales. Sus pensamientos se habían alejado demasiado de la agenda, al aniversario agudo de la muerte de su esposa, al olor de su bufanda que se encontró por accidente esa mañana aún impregnado en el cajón de lino. Todo dentro de él dolía, no con la crudeza del duelo reciente, sino con ese dolor sordo, música, castigador, que se repite sin fin. Esperaba regresar al silencio, a esa quietud vacía, que se había vuelto tan predecible como los pisos de mármol y los pasos apagados del personal. Música. Pero en cuanto entró algo desconocido, lo recibió. Risas, suaves, brillantes e inconfundiblemente reales. Música. Lo golpearon como una canción extranjera que resuena desde un sueño de la infancia. Siguió el sonido por el pasillo trasero, avanzando lentamente con el corazón tropezando sobre latidos que no esperaba volver a sentir. Se detuvo en la entrada de la sala de entrenamiento pequeña de donde venía la risa. Y allí estaban, Ava y Noah. Ella estaba agachada junto a él sobre la colchoneta, demostrando algo con las palmas abiertas, hablando con suavidad, mientras Noah imitaba cada uno de sus movimientos con una alegría concentrada que Ethan no había visto en meses. Bien, asimismo lo animó Ava con un tono seguro, cálido, nunca condescendiente. Noah brilló bajo su elogio, poniéndose un poco más erguido con cada palabra. «Recuerda, música», dijo guiando su postura. «No necesitas ser más grande, solo tienes que creer que tienes derecho a ocupar espacio». Ethan se apoyó en el marco de la puerta, atónito no solo por la escena, sino por la energía entre ellos. No era solo entrenamiento, no era solo amabilidad, era confianza. Su hijo confiaba en ella de una manera que iba más allá de la instrucción. Y de repente la verdad le punzó con más fuerza de lo que esperaba. No había ganado esa mirada de Noah en mucho tiempo. El pecho se le apretó, dividido entre los celos y la gratitud. Música. Ava lo notó un instante después. Su cuerpo se tensó, sus manos se congelaron a mitad de movimiento, y su sonrisa titubeó hacia algo más cauteloso. Noah giró la cabeza y se iluminó. «Papá», exclamó sin aliento. Ethan intentó hablar, pero las palabras se le enredaron en la garganta. No había querido interrumpir. No sabía que podía hacerlo. «Hola, campeón», logró decir al fin, entrando despacio. Ava se enderezó con la postura instintivamente precisa. «Señor Cole», dijo con voz neutra.
Él levantó una mano mitad saludo, mitad señal de que no necesitaba explicaciones. Miró a Noa y luego a ella. No sabía que le estabas enseñando esto. Abba dudó, sin saber si aquello era una reprimenda o una simple observación. Lo pidió después de un día difícil. Pensé que podría ayudarlo a sentirse un poco menos indefenso. Ethan asintió lentamente. Música. No estaba enfadado. Ni siquiera sabía exactamente qué sentía. Solo descolocado porque en un solo vistazo había visto cuánto había ocupado otra persona el vacío emocional que él había dejado atrás. Se quedaron ahí en un silencio que duró demasiado. Ethan quiso decir algo apropiado, algo paternal, pero en lugar de eso, observó cómo Abba volvía a arrodillarse junto a Noa y corregía suavemente su postura tocándole el codo. Aquí un poquito más firme su voz. Volvió a ese ritmo cálido, su atención fluyendo de nuevo hacia el niño que la necesitaba. Noa volvió a reír, su cuerpo moviéndose con una confianza que no existía hacía apenas semanas. Y Ethan no pudo apartar la mirada. Era el tipo de momento que su esposa habría querido que él presenciara. Su hijo creciendo, sanando, encontrándose a sí mismo. Pero no había sido él quien lo había guiado hasta allí. Había sido esta mujer, esta desconocida, que había notado lo que nadie más vio, que se había preocupado lo suficiente para actuar. Música. La culpa de Ethan emergió como bilis amarga y ácida, pero debajo de ella curiosamente había un extraño alivio. Alivio de que alguien hubiera hecho lo que él no pudo, de que Noa no hubiera estado completamente solo. Esa noche, Ethan no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando el techo, repitiendo en su mente la imagen de su hijo sonriendo, en presencia de Abba, aquellos movimientos tranquilos y deliberados sobre la colchoneta. No había visto esa alegría en Noa desde antes del funeral. Lo obligaba a cuestionarlo todo. ¿Cuándo había empezado a externalizar el cuidado de su hijo? ¿Cuándo ser padre se había convertido en un rol logístico, alimentarlo, vestirlo, llevarlo, en vez de algo vivo y emocional? Él creía que estaba protegiendo a Noa, manteniendo la estructura intacta, la casa funcionando, manteniendo distancia cuando su propio duelo ardía como un incendio. Pero, ¿y si todo este tiempo Noa solo necesitaba que él se sentara en el suelo y le preguntara cómo había sido su día? Ethan se giró de lado con la mandíbula tensa. Siempre había creído que el duelo era algo que se sobrevivía, pero esa noche empezó a sospechar que era algo que se debía atravesar, no rodear. Y esa revelación silenciosa y llena de culpa, música, lo mantuvo despierto hasta altas horas. A la mañana siguiente, cuando Ethan cruzó junto a Abba en el pasillo cerca de la cocina, había una tensión nueva entre ellos. Ella no sabía qué había interpretado él de lo que vio. ¿Aprobación? ¿Incómodo? ¿Resentimiento? Sobre lo de ayer, música. Comenzó intentando mantener un tono profesional. Ethan se detuvo y sostuvo su mirada más tiempo del habitual. «No cruzaste ninguna línea», dijo en voz baja. «Si acaso». «Gracias». Ella parpadeó momentáneamente desarmada. Él asintió de nuevo, y luego siguió caminando dejándola en un silencio que ella no sabía interpretar del todo. Pero algo sí estaba claro para ambos. Algo había cambiado. Lo que había comenzado como una relación laboral se estaba convirtiendo en algo más difícil de definir. Y Ethan, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a notar la diferencia entre ausencia y presencia. El recuerdo de la risa de su hijo permanecía en su mente, como una canción que no podía sacar de la cabeza. Lo perseguía en lo mejor y en lo peor, porque ahora él sabía lo que se estaba perdiendo. Y peor aún, sabía que alguien más ya se lo había dado. El cambio comenzó silenciosamente, tan sutil, que pudo haber pasado desapercibido para cualquiera que no viviera en el silencio de esa casa. Ethan no dijo ni una palabra sobre lo que había visto días antes. Música. No llamó a Abba para hablar del tema ni convocó una reunión para restablecer límites. En vez de eso, no dijo absolutamente nada, pero su silencio esta vez no llevaba el peso habitual de la evasión. Se sentía como permiso. A la tarde siguiente, cuando Abba llevó a Noa al pequeño gimnasio,
estaba medio preparada para encontrar la puerta cerrada o alguna otra persona asignada para supervisarla. Pero no. La sala estaba exactamente como la habían dejado. A finales de esa misma semana, cuando lo encontró a Ethan de pie en la entrada durante una de las sesiones con los ojos puestos en su teléfono, pero claramente sin leer, Ava comprendió que él permitía aquello. No solo lo toleraba, estaba eligiendo quedarse. Ava no dijo nada, él tampoco. Pero desde ese momento Ethan empezó a aparecer en los lugares más silenciosos, no como un padre que lo tenía todo resuelto, sino como uno que intentaba no perderse lo que estaba ocurriendo justo frente a él. Se quedaba un poco más cada día fingiendo revisar correos, asintiendo cuando Noah completaba una postura, riéndose suavemente cuando Ava hacía una broma durante la lección. Ava por su parte notaba más de lo que mostraba. No solo Noah estaba cambiando. Ethan, aunque seguía distante, ya no era de piedra. Ella veía los instantes en que su máscara se deslizaba, la manera en que se detenía un segundo más de lo necesario, cuando Noah le tomaba la mano, o cómo sus ojos se suavizaban cuando Ava elogiaba con delicadeza el valor del niño. Música. Por las noches, al pasar por el pasillo cerca del despacho de Ethan, a veces lo veía mirando el mismo marco que había estado allí desde el funeral, una foto de él y su esposa sosteniendo a Noah recién nacido en el hospital. Ese marco no se había movido en años, como congelado en el tiempo junto con el propio Ethan. Pero últimamente había notado un segundo marco a su lado. Uno nuevo con un dibujo desordenado hecho con crayones, 3 muñecos de palitos, etiquetados Yo Papá y Ava. No había estado allí antes. Ava no comentó nada. Solo lo vio. Música. También veía los pequeños zapatos que Noah había dejado de usar, aún perfectamente alineados, junto a los zapatos brillantes de Ethan en la entrada. Siempre habían estado allí, pero ahora parecía que no estaban esperando a ser recordados, sino esperando que la vida volviera a moverse. Mientras tanto, Noah empezaba a florecer de maneras que ninguno de los adultos habría anticipado. Su confianza no era ruidosa, no llegaba con declaraciones ni con aire de grandeza. Se mostraba en cambios sutiles. Empezó a hablar más durante la cena, a hacer preguntas en lugar de esperar permiso. Tocaba la puerta del despacho de Ethan para mostrar un nuevo dibujo, algo que antes nunca se habría atrevido a hacer. Un día, a mitad de una lección, se volvió hacia su padre y dijo: «Mira, esta parte, ¿sí?». Luego tomó la mano de Ethan y tiró de él hasta que se sentó en el suelo junto a ellos. Ethan parecía sorprendido, pero obedeció su traje arrugándose mientras cruzaba las piernas torpemente. Ava no cambió nada. Continuó como si esa inclusión fuera lo más natural del mundo. Noah realizó una serie de movimientos contando en voz baja, y cuando terminó se giró con los ojos muy abiertos, esperando un veredicto. Ethan aplaudió una sola vez, pero fue un aplauso real. «Te estás volviendo fuerte, campeón», dijo. Las palabras música salieron ásperas como si llevaran años sin usarse. Noah sonrió radiante, y en ese momento Ava no vio a Ethan como un hombre en duelo. Vio a un padre que llegaba tarde, sí, pero que finalmente llegaba. Esos pequeños momentos se fueron acumulando. Tejieron una textura diferente en la casa, suavizando sus bordes afilados. El personal también lo notó. Las conversaciones durante las comidas eran un poco más animadas. La risa de Noah se volvió algo esperado, no sorprendente. Incluso la postura de Ethan cambió. Ya no estaba siempre braceado para el desastre. Aún así, Ava nunca presionó. Dejó que el ritmo se desarrollara por sí solo, como siempre, con paciencia. Música. Su rol no había cambiado en papel. Seguía siendo la empleada, la contratada. Pero algo no dicho había cambiado en los cimientos. Ya no era una extraña, no para Noah, y tampoco del todo para Ethan. Una noche, mientras ayudaba al niño a practicar sus posturas, sorprendió a Ethan observándolos con una mirada que no era solo curiosidad. Era algo más cercano a una búsqueda. No solo veía crecer a su hijo. Estaba empezando a ver lo que él mismo se estaba convirtiendo. Él estaba empezando a ver lo que se había perdido. Y Ava, sin ofrecer consuelo ni comentarios, simplemente siguió enseñando. Su presencia era la lección.
Su paciencia era la estructura. Ethan aún luchaba. El duelo no desaparecía porque un niño sonriera, o porque una mujer con botas militares enseñara defensa personal en una lavandería convertida en dojo. A veces la culpa emergía en formas que él no entendía, en la manera en que dudaba antes de tocar el hombro de Noah, o en cómo agradecía a Abba con demasiada formalidad, como si temiera revelar cuánto significaba realmente su presencia. Pero seguía apareciendo. Entraba en espacios que antes evitaba. Empezó a preguntarle a Noah por su día no por obligación, sino porque quería escuchar la respuesta. Música. Abba veía el esfuerzo y a su manera silenciosa lo honraba haciendo lo que mejor sabía hacer: ser constante, ser suave, estar presente. Nunca presionó a Ethan para que hiciera más. Nunca le dijo que estaba fallando o triunfando. Dejó que la transformación fuera su elección, no la de ella. Así era la soldado dentro de ella, no exigía el cambio, sostenía el espacio hasta que pudiera ocurrir. Y Ethan día tras día respondía a esa estabilidad mucho más de lo que jamás habría respondido a la presión. Para el final de la semana, algo había cambiado de forma permanente. Noah ya no parecía inseguro cuando Ethan entraba a una habitación. No bajaba la voz ni miraba a Abba en busca de aprobación. Se paraba un poco más erguido y a veces incluso tiraba de Ethan para que se sentara a su lado sin pensarlo 2 veces. Ethan aún luchaba por sonreír plenamente. El duelo tenía la costumbre de curvarse en los bordes de la alegría, pero sus intentos cada vez se acercaban más a lo genuino. Los tres compartían espacio ahora, no perfectamente, no siempre con gracia, pero sí con creciente intención. Por primera vez en meses, Noah no sentía que tuviera que elegir entre música, comodidad y la presencia de su padre. Tenía ambas allí mismo en la misma habitación. Y eso, más que cualquier cosa que Abba pudiera enseñarle en una colchoneta, fue lo que le devolvió la voz al niño. Con el paso de los días, la casa antes hundida bajo el peso del silencio, empezó a respirar otra vez. No en voz alta, no de forma dramática, solo lo suficiente para decir: seguimos aquí, seguimos intentando. Música. Ocurrió un martes justo después del almuerzo en el extremo del patio de recreo, donde los profesores rara vez miraban. Noah estaba de pie en silencio junto a los pasamanos, observando a otros niños correr y gritar sin intentar unirse. Había aprendido hacía mucho que meterse en un grupo era una invitación a ser empujado. Pero ese día, cuando el niño que siempre lo molestaba, Reed, lo empujó con el hombro y escupió un «quítate, perdedor». Música. Algo en Noah no retrocedió. El impacto lo hizo tambalear, pero no cayó, no se encogió. Plantó los pies, respiró como Abba le había enseñado y levantó una mano palma abierta, firme, pero no amenazante. Para música, dijo con una voz más fuerte de lo que creía posible: no tienes derecho a tocarme. Hubo un destello de sorpresa en los ojos de Reed. Se movió hacia él otra vez, pero Noah se mantuvo firme. «Dije, para», gritó. Fue entonces cuando un profesor finalmente lo vio y corrió hacia ellos. Los niños se quedaron inmóviles. Reed retrocedió. Noah no lloró, ni siquiera tembló. Nunca había sentido ese tipo de poder antes. No el poder de herir, sino el poder de proteger su propio espacio. Y mientras el profesor lo llevaba a la oficina, Noah caminó con la cabeza en alto. La llamada a Ethan llegó a media tarde. Él salió de una reunión en cuanto vio el número de la escuela en su teléfono, temiendo lo que significara. La voz de la directora era calmada pero seria. «Señor Cole, su hijo estuvo involucrado en un incidente en la escuela hoy. Nos gustaría que viniera». Ethan llegó 30 minutos después, tensión irradiando de su postura. Fue conducido a la oficina donde Noah estaba sentado tranquilamente junto a un orientador, con las piernas colgando de la silla y el rostro inexpresivo. La directora explicó los hechos. No hubo lesiones, no hubo pelea, pero sí una confrontación que pudo haber escalado. «Su hijo se defendió», aclaró ella firme, clara, sin ponerle una mano encima a nadie. Ethan parpadeó. «¿Se defendió, sí?», asintió la directora. «Parece que ha sido acosado antes, pero es la primera vez que responde de esta forma».
Noah levantó la mirada entonces, encontrándose con los ojos de su padre por primera vez. Usé lo que Abba me enseñó, dijo simplemente. No había vergüenza ni duda, solo orgullo silencioso. Y Ethan, completamente desprevenido ante la ola de emoción que lo golpeó, solo pudo asentir tragándose el nudo que subía por su garganta. La directora continuó. No sabíamos que estaba pasando por este nivel de malestar. Al parecer lo ha mantenido en silencio durante algún tiempo. Ethan se recostó en la silla, sintiendo la culpa cubrirlo como una marea helada. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cuántas veces había entrado Noah por la puerta principal, anhelando reconocimiento solo para recibir su silencio o un asentimiento distraído? Él había creído que la estructura y la estabilidad eran suficientes, que el duelo le daba permiso para ser un padre en piloto automático. Pero allí estaba su hijo construyendo en silencio una versión de valentía sin él. Y no lo estaba haciendo solo. No. Se aclara la garganta. Lo estaba haciendo con ayuda de alguien a quien Ethan apenas había agradecido. El nombre de Abba no había sido mencionado directamente, pero vivía entre las líneas de cada palabra que Noah decía. Ella dijo que no tengo que tener miedo si recuerdo respirar y decir lo que necesito, añadió Noah. Ethan sintió que algo se quebraba en lo más profundo de él, un lugar que había permanecido sellado durante demasiado tiempo. Música. Esto no se trataba solo de matones en el patio. Se trataba de su hijo aprendiendo a vivir sin apoyarse en él. Y esa revelación ardió más de lo que él podía admitir en aquella oficina. El trayecto a casa fue silencioso. Noah iba sentado en el asiento trasero abrazando su mochila como un escudo. Ethan sujetaba el volante con más fuerza de la necesaria. Seguía repitiendo en su mente el momento en que Noah dijo su nombre. Abba. Esa mujer que había estado en su casa caminando en silencio por su duelo, había estado haciendo lo que él no podía, lo que ni siquiera sabía que debía hacerse. Cuando estacionaron en la entrada, Ethan apagó el motor y miró por el retrovisor. ¿Estás bien?, preguntó. Noah asintió. ¿Sí? No lo golpeé. Lo sé, dijo Ethan suavemente. Hiciste lo correcto. Hubo una pausa. Luego, con voz pequeña, Noah añadió. Abba dijo que protegerse no es hacer daño. Es recordar que uno vale la pena ser protegido. El pecho de Ethan se tensó. Música. No tenía un guión para esto. Simplemente salió del coche, abrió la puerta para Noah, y lo siguió hacia adentro con la cabeza llena de cosas que no sabía cómo decir. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Ethan se quedó en el pasillo fuera de su habitación, observando la puerta cerrada como si pudiera darle respuestas si esperaba lo suficiente. Pero no llegó ninguna. Así que se giró, bajó las escaleras, y encontró a Abba en la cocina, música, limpiando la encimera. Ella levantó la mirada cuando él entró, insegura de si estaba a punto de ser reprendida. En cambio, la voz de Ethan rompió el silencio de una forma que ninguno de los dos esperaba. «Gracias», dijo casi en un susurro. Abba se detuvo dejando el paño a un lado. ¿Por qué él se frotó la nuca? Por hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Por verlo. Por enseñarle a mantenerse firme cuando yo ni siquiera estaba ahí para sostenerlo. Abba no intentó suavizarlo ni correr a hacerlo sentir mejor. Simplemente asintió con la voz calma y clara. Él no necesitaba a Ethan perfecto, dijo. Necesitaba a Ethan presente. Él cerró los ojos un instante dejando que esa verdad se asentara. No sabía cómo ser alguien que está de duelo y presente al mismo tiempo. Abba dio un paso más cerca. Estás aprendiendo. Eso es lo que importa ahora. Se quedaron allí un momento, el silencio ya no tan pesado, sino lleno del peso de todo lo que no se decía. Ethan se sintió expuesto. No de un modo vergonzoso, sino como si por fin fuera honesto con ella. Y consigo mismo. No quiero fallarle de nuevo, dijo. La mirada de Abba no vaciló. Entonces no empieces ahora. Sigue apareciendo. No lo dijo con juicio. Lo dijo como alguien que había aprendido el costo de desaparecer demasiado pronto. Ethan asintió con la emoción ardiendo detrás de los ojos. Estoy intentando, susurró. Lo sé, respondió ella. Se nota. Y eso fue todo. Ella volvió a su tarea,
y él se quedó un instante más mirándola con una mezcla de asombro y humildad. Esa noche, mientras subía las escaleras, solo Ethan no sintió que caminara por un mausoleo de una vida perdida. Música. Por primera vez, sintió que tal vez estaba regresando a la vida que aún lo esperaba. Ethan se quedó de pie en el pasillo más tiempo del que pretendía, con la mano suspendida a unos centímetros de la puerta, que no había abierto desde la semana después del funeral. La habitación había estado sellada por necesidad, no por superstición. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía que el duelo se apretaba dentro de él, recordándole que sobrevivir a veces significaba evitar. Pero esa mañana era distinta. Se había despertado con una pesadez insostenible, como si cargar el pasado intacto estuviera haciendo más daño que enfrentarlo. Ava estaba en la cocina cuando él preguntó con palabras torpes y contenidas: «Hay una habitación. Quizá necesite ayuda con algo hoy». Ella no preguntó por qué ni sonrió de forma comprensiva. Simplemente asintió entendiendo sin detalles. Cuando se colocaron frente a la puerta juntos, Ethan exhaló lentamente y giró la llave. «No sé qué debería quedarse», admitió. Solo sabía que nada de aquello podía seguir viviendo así. Ava lo miró a los ojos firme y presente. «Lo decidiremos juntos», respondió. No había romance en su petición ni intimidad insinuada, solo cansancio. Y el instinto crudo de dejar de ahogarse. Eso lo hacía más vulnerable que cualquier confesión que pudiera haber ofrecido. Dentro de la habitación, el pasado no había envejecido como él. Todo estaba exactamente como se había dejado, ordenado con cuidado, preservado con amor. Ava resistió el impulso de tomar el control. Dejó que Ethan diera el primer paso, observando cómo sus manos temblaban al levantar objetos con la cautela con la que uno toca una reliquia. Encontraron sobres apilados dentro de una caja etiquetada Noah, cada uno fechado con la letra familiar de su esposa. «Notas de cumpleaños», murmuró Ethan con la voz tensa. «Música». Le entregó uno a Ava sin pensarlo. Ella leyó la primera línea y luego volvió la mirada hacia él. Ella quería que él supiera quién era para él, dijo suavemente, aunque no pudiera estar aquí. Esa frase quedó flotando entre los dos. Mientras clasificaban, Ethan empezó a separar lo que se sentía como memoria de lo que se había vuelto memorial. Objetos destinados a vivirse, no a ser enterrados. Dibujos que Noah había hecho de bebé. Un relicario que él había olvidado que existía. Ava nunca lo apresuró. No sugirió qué guardar ni qué desechar. Solo hacía preguntas. ¿Esto trae calidez? ¿O duele? Era la primera vez que alguien hablaba con él del duelo sin tratarlo como si fuera frágil, algo que pudiera romperse con solo nombrarlo. Eventualmente, Ethan encontró un pequeño diario escondido en el fondo de un cajón. Lo reconoció al instante. Música. Ella llevaba esto a todas partes, dijo. Era para las cosas que no quería olvidar. Lo abrió lentamente. Dentro había observaciones como Noah fruncía la nariz cuando se concentraba, cómo lloraba distinto cuando tenía miedo versus cuando estaba cansado, cómo dijo camión antes que cualquier otra palabra. Ethan empezó a leer en voz alta sin darse cuenta. Su voz firme. Hasta que dejó de serlo. Escribió sobre mis miedos. Susurró deteniéndose a mitad de frase. Su respiración vaciló. Ava no se apresuró a hablar ni a tocarlo. Se quedó donde estaba firme, dejándolo inclinarse hacia adelante con los codos en las rodillas. Cuando el duelo finalmente encontró su voz, Ethan se cubrió el rostro, música, con los hombros temblando. Por primera vez desde el funeral se permitió llorar sin disculparse, sin intentar ser fuerte. Ava permaneció en silencio. No fría, no distante. Solo ahí. Más tarde Ethan comprendería que ese fue el momento en que algo cambió. Ya no estaba solo dentro de su duelo. Cuando las lágrimas se calmaron, Ethan se secó la cara y dejó escapar una risa hueca sorprendida. Ella lo conocía antes que yo. Ava negó suavemente con la cabeza. No respondió. Ella lo aprendió como lo hace el amor, prestando atención. Tú todavía puedes hacer eso.
Ethan cerró el diario con cuidado como sellando una promesa. No terminaron la habitación ese día. No hacía falta. Lo importante era que la habitación había sido abierta, no borrada. Antes de salir, Ethan colocó el diario en una caja marcada para Noah. Ava notó que su caligrafía había cambiado menos rígida, un poco más suave en los bordes. No comentó nada. Al salir al pasillo, Ethan se detuvo. «Gracias», dijo de nuevo, pero con un peso diferente. Ava asintió. «Hiciste la parte más difícil», respondió. «Te permitiste sentir música». A la mañana siguiente, durante el desayuno, Noah subió a su silla con su cereal habitual hablando de la escuela sin esperar realmente respuestas. Ethan escuchó más atentamente que de costumbre, el diario aún pesado en sus pensamientos. A mitad de la comida habló. «Alguna vez te conté cómo tu mamá solía cantarte para dormir». Noah se quedó congelado, la cuchara suspendida en el aire. La voz de Ethan vaciló, pero no se detuvo. Música. No era muy buena, sonrió levemente, pero lo hacía igual. Todas las noches. Los ojos de Noah se agrandaron, no con tristeza, sino con algo cercano al asombro. «¿En serio?» Ethan asintió. «Decía que te relajabas más rápido cuando tarareaba en lugar de cantar, que te gustaba la vibración». Noah sonrió. «Todavía me gusta». Ava observaba en silencio desde el otro lado de la mesa, con el corazón tranquilo pero lleno. Ethan había dicho su nombre, había hablado de su memoria sin temblar. Noah no parecía un niño que estuviera perdiendo algo. Parecía uno que finalmente recibía permiso para recordar. Y en ese momento el desayuno dejó de ser rutina. Se convirtió en prueba de que la memoria compartida con suavidad podía sanar en lugar de herir. Comenzó con un susurro en el pasillo inofensivo al principio, solo murmuraciones de la ama de llaves mayor, que había trabajado allí desde antes de que Noah naciera. «Se ha acercado demasiado», murmuró a otro miembro del personal cuando Ava pasó fingiendo no escuchar. «Demasiado cerca, si me preguntas. Los hombres como el señor Cole siempre vuelven a su mundo, y cuando lo hacen, música, las que se involucraron demasiado se quedan atrás». Ava intentó ignorarlo. Ella se dijo a sí misma que no importaba, que su enfoque era Noah, no los chismes. Pero las palabras se le quedaron pegadas durante todo el día, enroscándose en los rincones de sus pensamientos, como semillas, esperando florecer en duda. Música. Notó cómo su presencia en la cena ahora se sentía examinada. Cómo cada mirada compartida con Ethan, incluso las inocentes, como cuando intercambiaban una sonrisa después de un chiste de Noah, de pronto parecía cargada de significado. No había cruzado ninguna línea, pero indudablemente había caminado cerca de ellas. Y lo peor, no sabía cómo retroceder sin herir al niño que había aprendido a confiar en ella como algo más que ayuda doméstica. Intentó restablecer límites de formas sutiles, salir de la habitación un poco antes después de la cena, acortar las sesiones de entrenamiento 10 minutos, evitar conversaciones largas con Ethan que no giraran en torno a Noah. Pero Noah lo notó. Él notaba todo. Música. Una noche, mientras ella lo arropaba, él preguntó en voz baja. «¿Hice algo mal?» Ava se quedó paralizada. «¿Qué no, cariño? ¿Por qué piensas eso?» Él se encogió de hombros mirando su manta. «Ya no te quedas tanto tiempo. Parece que no quieres estar aquí». El corazón de Ava se rompió. «Eso no es verdad. Solo pensé que quizá estaba haciendo demasiado». Él frunció el ceño intentando entender. «Pero me gusta cuando estás aquí. Haces que todo se sienta música mejor». Ava le besó la frente y prometió quedarse un poco más esa noche. Pero la semilla de incertidumbre ya había brotado. Comenzó a considerar seriamente marcharse. No porque quisiera, sino porque temía convertirse en otra herida dentro de una casa que todavía aprendía a sanar. El punto de quiebre llegó 2 días después, cuando ella mencionó en voz baja a la jefa de personal que estaba pensando en renunciar después del próximo trimestre escolar de Noah. Creyó que lo había dicho en privado. Música. Pero Noah estaba caminando por el pasillo justo en ese momento, sosteniendo un dibujo que había hecho para ella, un trío de muñecos de palitos, con las palabras «Mi familia» garabateadas arriba con rojo. Se quedó congelado al escucharla.
Sus pequeñas manos apretaron el papel hasta arrugarlo irreparablemente. Esa noche, durante su rutina habitual, Ava notó que él estaba extrañamente callado. Se sentó a su lado acariciándole el cabello como siempre. ¿Quieres hablar? Él dudó, luego se giró hacia ella con lágrimas acumulándose en los ojos. ¿Te vas a ir? La pregunta salió ahogada, estrangulada entre sollozos. Te escuché en el pasillo. ¿Te vas a ir, verdad? El corazón de Ava se detuvo. Noah. Él se lanzó sobre ella rodeándola con los brazos, aferrándose con la desesperación de alguien que ya había perdido demasiado. Por favor, no te vayas. Por favor. Seré bueno. No lloraré más. Solo. No te vayas. Ethan los encontró así minutos después, Ava sentada en el borde de la cama. Noah, aferrado a ella con los hombros temblando. Venía a preguntar si Noah quería un cuento o una rutina que habían iniciado hacía una semana, y en su lugar encontró a su hijo sollozando en los brazos de la mujer que poco a poco se había convertido en su ancla. Música. ¿Qué está pasando?, preguntó Ethan con una voz cautelosa pero firme. Ava levantó la vista atrapada en un momento que dejaba todo al descubierto. Me oyó, dijo en voz baja. Le mencioné a alguien que quizá renuncie. Solo lo mencioné. No pensé que me escucharía. Los ojos de Ethan se clavaron en los de ella y un destello cruzó su expresión sorpresa-confusión. Y algo más profundo. Se acercó, se agachó junto a Noah, y lo separó suavemente lo suficiente para verle la cara. ¿Noah? Oye, mírame, dijo. El niño levantó la mirada con el rostro estriado de lágrimas. Ella no puede irse, papá. Por favor, no dejes que se vaya. Ethan tragó con fuerza. Miró a Ava no como empleador, ni como el hombre que había blindado sus emociones durante meses, sino como un padre al que se le pedía sostener el único puente emocional en el que su hijo confiaba plenamente. El silencio cayó pesado, hasta que Ethan lo rompió con una voz que no llevaba nada de su habitual distancia. Ava. Dijo su nombre, ya no una formalidad. Por favor, quédate. No lo dijo como orden, lo dijo con algo que sonaba a necesidad. Ava parpadeó insegura de haberlo oído bien. ¿Estás seguro?, preguntó cautelosa. No quiero sobrepasarme. No quiero ser la razón de que nada se complique para usted. Ethan negó con la cabeza. Tú no eres el problema. Eres una de las pocas cosas en esta casa que tiene sentido. Sé que he hecho de este lugar un sitio difícil para respirar, pero tú lo has vuelto habitable para él. Y honestamente, para mí también. Ava no supo qué decir. Miró a Noah, que la observaba con ojos grandes y llorosos. Solo si está bien contigo, le dijo al niño. Música. Él asintió tan rápido que sus rizos rebotaron. Está más que bien. Ethan se puso de pie y ofreció su mano no como jefe, sino como alguien que por fin reconocía lo que había tenido frente a él todo ese tiempo. Más tarde esa noche, mientras Ava se sentaba en el patio trasero intentando ordenar sus pensamientos, Ethan se unió a ella con 2 tazas de té. Él le entregó una taza y se sentó sin decir nada al principio. Música. Lo siento, dijo finalmente, por dejarte cargar esto sola durante tanto tiempo. Por no darme cuenta antes de que eres más que alguien que trabaja aquí. Ella lo miró de reojo sin saber cómo responder. Nunca quise cruzar líneas, murmuró. Pero él necesitaba algo que yo ya no podía seguir negándole. Ethan asintió mirando hacia la distancia. He tenido miedo de dejar que alguien se acerque. Pero el miedo no es excusa para que él se sienta solo. O para que tú te sientas reemplazable. No hubo declaraciones ni promesas, solo una honestidad tranquila dicha con humildad. Y en ese momento, Ava entendió algo importante: se había convertido en parte esencial, no solo del mundo de Noah, sino también del de Ethan. No porque intentara ocupar el lugar de alguien, sino porque apareció donde otros no pudieron. Y ahora por fin, él empezaba a aparecer también. No solo como padre, sino como un hombre que había aprendido que pedirle a alguien que se quede no es debilidad. Música es esperanza. La fiebre llegó de repente sin aviso en mitad de una noche, que había empezado como cualquier otra.
Noah se había quejado de sentirse cansado en la cena, casi no tocó la comida, y mantuvo la cabeza apoyada contra el costado de Abba más de lo habitual. Cuando ella fue a verlo antes de dormir, su piel estaba demasiado caliente, y su respiración era irregular, algo que encendió de inmediato todas sus alarmas. «Hola, cariño», susurró apoyando el dorso de la mano en su frente. Él se movió los ojos vidriosos. «Me duele la cabeza», murmuró, y luego aún más suave. «Puedes quedarte, Abba», no dudó. Le tomó la temperatura, vio el número que le apretó el estómago, y llamó de inmediato a Ethan. Cuando él llegó medio dormido y alarmado, Abba lo recibió con calma urgente. «Tiene fiebre alta. Estamos bien por ahora, pero hay que bajarla y vigilarlo». Ethan asintió intentando enfocarse, pero el miedo ya lo estaba dominando. Noah gimió agitándose inquieto, susurrando el nombre de su madre como un ruego arrancado de la memoria y no del pensamiento. Abba se metió en la cama junto a él tomando su pequeña mano con firmeza. «Respira conmigo», lo guió suavemente. «Dentro y fuera. Eso es. Estoy aquí». Y se quedó sosteniéndolo cuando la noche amenazaba con deshacer todo alrededor. Ethan primero deambuló por la habitación en círculos inquietos, sus pensamientos girando más rápido que sus pasos. No había estado presente la noche en que la enfermedad de su esposa empeoró. Ese recuerdo surgió ahora agudo y castigador, susurrándole que falló entonces, y que fallaría otra vez. Abba notó el pánico en sus movimientos, el temblor en sus manos cuando intentaba ayudar. Ethan dijo con suavidad pero firmeza sin apartar la mirada de Noah: «Te necesito». Las palabras atravesaron su miedo mejor que cualquier consuelo. Música. Le dio instrucciones simples: paños fríos, agua fresca. «Siéntate aquí cuando necesite tener las manos libres». Nada dramático, nada heroico. Solo estar ahí. Ethan obedeció cada indicación como si fueran órdenes más importantes que cualquier contrato que hubiera firmado. Cuando Noah volvió a llorar débil y desorientado, Ethan se quedó paralizado hasta que Abba susurró: «Háblale. Él reconoce tu voz». Ethan tragó y se inclinó la voz quebrándose mientras decía: «Estoy aquí, campeón. Te tengo». La mano de Noah se aferró más fuerte a la de Abba, pero su respiración se estabilizó. Poco a poco la habitación dejó de sentirse como un campo de batalla y empezó a parecerse más a una vigilia. Las horas pasaron en fragmentos: paños fríos, palabras suaves, respiraciones medidas. En un momento Noah murmuró: «Mamá». Abba miró a Ethan insegura. El rostro de él se desmoronó, pero asintió. «Está bien», susurró. «Déjalo decirlo». Abba acercó los labios al oído del niño. «Tu mamá te quería muchísimo», susurró. «Estás a salvo». Los ojos de Noah temblaron y unas lágrimas silenciosas se escaparon. Ethan se giró apoyando la mano en la pared para sostenerse. Cuando volvió, sus ojos estaban rojos, pero su voz firme. «No quiero que él se sienta solo como me sentí yo», confesó en voz baja como si fuera un delito. Abba por fin lo miró. «No lo hará», dijo. «No si sigues eligiendo volver hacia él. Incluso cuando te dé miedo». Ethan se dejó caer en la silla junto a la cama, el cansancio hundiéndolo de una forma que el sueño nunca lograba. Por primera vez no estaba peleando contra la noche. Estaba dentro de ella, presente. Pasada la medianoche, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, y luego obstinada comenzó al fin a bajar, Ethan se quebró. Su voz temblaba. Las palabras salieron sin filtros. «Estoy aterrado», admitió. «Cada vez que él me mira tengo miedo de decepcionarlo, de ya haberlo hecho. No sé cómo hacer esto sin ella». Abba escuchó sin soltar en ningún momento la mano de Noah. «No se supone que lo hagas sin miedo», respondió. «El miedo significa que te importa. El amor no se mide por ser fuerte siempre. Se mide por regresar una y otra vez, incluso cuando sientes que no lo mereces». Ethan dejó que esas palabras reposaran. Asintió lentamente como alguien que acepta una verdad de la que había estado huyendo. «Sigo pensando que tengo que compensarlo todo de una vez», dijo. Abba negó con la cabeza. «No.
Solo no desaparezcas. Entonces Noah se movió murmurando incoherencias, y Ethan se inclinó de inmediato limpiando el sudor de la frente de su hijo, con manos cuidadosas. El gesto era pequeño, pero Abba entendió perfectamente lo que significaba presencia elegida por fin, en lugar de evasión. Para las primeras horas de la madrugada, la fiebre empezó a disminuir. La respiración de Noah se volvió más estable. Su piel se enfrió bajo sus manos. Abba revisó la temperatura otra vez y dejó escapar un suspiro silencioso. «Está bajando», dijo suavemente. Ethan cerró los ojos, un alivio tan intenso recorriéndolo, que tuvo que apoyarse en la cama para no perder el equilibrio. Durante un largo momento ninguno habló. Simplemente observaron a Noah dormir. Dormir de verdad. Por primera vez en toda la noche el miedo no desapareció, pero aflojó su agarre reemplazado por algo más suave. Esperanza. Frágil, pero real. Cuando amaneció, Abba finalmente se puso de pie estirando sus músculos agotados. Ethan habló en voz baja, casi reverente. «Gracias», dijo, «por quedarte». Ella lo miró igual de exhausta. «Eso es lo que hace el amor», respondió. «Se queda». Él asintió una sola vez, guardando esa frase en la memoria como un voto. Cuando Noah despertó más tarde esa mañana, sus ojos estaban más claros, su voz más firme. «Me siento mejor», dijo confundido, pero con una leve sonrisa. Abba rió suavemente y le besó el cabello. Ethan se sentó a su lado, más cerca que nunca, con la mano apoyada protectora sobre el colchón. La noche les había quitado algo a los tres, sueños, certezas, viejas defensas. Pero también les devolvió algo: confianza, conexión, música. Y la prueba de que podían enfrentar el miedo juntos. Y salir cambiados pero enteros. El alivio que sintieron no fue solo por la fiebre rompiéndose. Se sintió como una segunda oportunidad ofrecida en silencio, y que ninguno pensaba desaprovechar. Ethan no anunció la decisión con un gran gesto simbólico. No hubo reunión familiar ni un cambio dramático. Todo empezó simplemente con una llamada al consejo escolar y un formulario de transferencia. Había pensado que tomaría semanas, pero cuando la nueva escuela recibió a Noah con los brazos abiertos, todo se sintió correcto. Noah no hizo demasiadas preguntas. Ahora confiaba en Ethan de una forma que antes no existía. Pero el verdadero cambio no fue sobre dónde iría Noah durante el día. Fue sobre lo que Ethan estaba construyendo en casa. Después de semanas caminando sobre cáscaras de emociones, reaccionando, en lugar de liderar, Ethan tomó otro tipo de decisión. Quería una rutina, música, no para controlar sino para conectar. Desde esta noche, le dijo a Noah en el desayuno, cenaremos juntos, todas las noches. Sin teléfonos, sin prisas. Noah lo miró como si le hubiera ofrecido un viaje a la luna. Tú también, Ethan, sonrió. Esta vez completo, especialmente yo. Esa tarde la mesa estaba puesta para tres por primera vez de manera intencional, sin personal de pie al fondo, sin comida enfriándose, mientras Ethan terminaba otra llamada. Esta vez él esperó. Música. Esta vez él estaba presente. Abba dudó cuando vio el lugar puesto para ella. Esto es... Empezó y Ethan asintió antes de que terminara. Sí, por favor, siéntate con nosotros. Te has ganado más que servir desde los costados. No era una orden, era una invitación. La silla se deslizó suavemente cuando ella se unió con 1000 preguntas silenciosas en el pecho. Siempre había mantenido distancia con respeto, consciente de su papel en la casa. Pero ahora los límites se estaban doblando no por romance ni por obligación, sino porque el paisaje emocional había cambiado. Noah sonrió desde el otro lado de la mesa como si por fin todo hubiera encajado. ¿Podemos hacer esto todas las noches?, preguntó mientras comía. Ethan asintió. Ese es el plan. La cena no fue extravagante. Pollo a la parrilla, puré de papas y el pan de maíz de Abba, el favorito de Noah. Pero lo importante no estaba en los platos. Estaba en la manera en que Noah los miraba a ambos con tímido orgullo, como si él mismo hubiera creado esa mesa, esa nueva forma de familia donde ya no era solo un niño que debía ser atendido,
sino una persona que estaba siendo vista. Mientras comían, la conversación fluyó de una forma que sorprendió a los tres. Ethan preguntó cuál había sido la parte favorita del día de Noah, algo que solía olvidar. Noah contó un experimento de ciencias con tanta emoción que casi tumbó su vaso y Ava rió mientras lo estabilizaba con un reflejo propio de alguien que realmente conocía al niño. Ethan los observó de verdad. Los observó y se dio cuenta de que por primera vez no estaba mirando la escena desde afuera. Estaba dentro de ella. Era parte de ella. La tristeza que normalmente tensaba cada uno de sus gestos aflojó un poco. Cuando Ava atrapó su mirada desde el otro lado de la mesa en ella, había algo nuevo. No tensión, no confusión. Calidez, gratitud, música, reconocimiento. Más tarde, cuando los platos fueron retirados y Noah jugaba en la sala, Ethan detuvo a Ava cuando ella se levantó para ayudar. «No tienes que limpiar la mesa esta noche», dijo suavemente. «Ya hiciste la parte difícil». Ella ladeó la cabeza intrigada. ¿Cuál parte? Él miró hacia su hijo. «Enseñarme a sentarme en mi propia mesa». Esa noche, Ethan le leyó a Noah un cuento antes de dormir. No con prisa, no distraído, sino totalmente presente. Cuando lo arropó, Noah preguntó: «¿Podemos ser siempre así ahora?» Ethan se arrodilló junto a él. «Vamos a intentarlo, campeón, todos los días». Noah asintió como si fuera una promesa en la que creía. Después Ethan se encontró parado frente a la puerta de Ava sin saber por qué había ido allí. Aún estaba aprendiendo a cargar estas nuevas versiones de sí mismo, padre, hombre, en proceso de sanar a alguien que permitía la emoción sin vergüenza. Cuando Ava abrió un poco la puerta como si hubiera sentido su presencia, no pareció sorprendida. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondió él rascándose la nuca. «Solo quería darte las gracias otra vez». Ella sonrió levemente. «Ya lo dijiste». «Música». Él asintió. «Lo sé, pero cada vez significa más». En los días siguientes, las cenas se convirtieron en rutina. Los cuentos antes de dormir también, y poco a poco, la mansión que antes resonaba con ausencia empezó a resonar con presencia. Ethan comenzó a dedicar menos horas al trabajo, música. No porque estuviera huyendo de algo, sino porque comprendió lo que casi había perdido. Las fotos en las paredes dejaron de ser monumentos del pasado para convertirse en invitaciones a construir lo que aún podía ser. Incluso el personal se adaptó al cambio sin caminar de puntillas como antes, como si temieran que Ethan se rompiera. Él aún no estaba completo, la pena no desaparece, pero ya no era lo único que llenaba las habitaciones. Y Ava. No cambió oficialmente de rol, pero la manera en que le hablaban, la manera en que Noah se apoyaba en ella, y Ethan confiaba en su criterio, lo decía todo. Ella pertenecía allí no como intrusa en el caos después de la tragedia, sino como alguien que había entrado en las ruinas, y se había quedado lo suficiente para ayudar a reconstruir en silencio con suavidad por completo. Y así, en esa mesa simple sin adornos, imperfecta, Ethan vio algo más valioso que cualquier acuerdo empresarial o imagen controlada. Vio a su hijo sonriendo sin miedo. Vio a Ava riendo sin dudar de si debía estar allí. Se vio a sí mismo no perdido en el pasado, sino llegando finalmente al presente. Y por primera vez en años no se sintió como un hombre roto por la pérdida. Se sintió como un hombre siendo reconstruido lentamente con cuidado, por la repetición, por el esfuerzo, por un amor que no pedía nada a cambio, excepto ser recibido a medio camino. En esa mesa, el mundo no había sanado por completo, pero había cambiado. Y por ahora, eso era todo. Ethan sostuvo la carta en la mano más tiempo del necesario. Sus dedos seguían alisando el borde del sobre como si retrasar el momento pudiera facilitar la lectura, como si tocarla con más delicadeza hiciera que las palabras dolieran menos. Ava se sentó en silencio frente a él en el estudio sin saber por qué la había llamado, pero reconociendo en su expresión que aquello no era un momento cualquiera. Cuando habló, su voz fue baja, cuidadosa. Clara escribió esto unos meses antes de morir. Era para Noah para cuando fuera mayor, para el día en que se sintiera perdido. Sus ojos se alzaron hacia Ava y luego volvieron al sobre. «Creo que hoy es ese día».
Le entregó la carta. Ella lo miró para confirmar y él asintió una sola vez. Ava abrió el sobre lentamente con respeto y leyó en silencio. La carta era breve, escrita con la letra delicada de Clara. No hablaba de enfermedad ni de pérdida. Hablaba de esperanza. Decía a Noah que la vida le ofrecería amor de formas inesperadas y que cuando llegara, incluso si le daba miedo, debía dejarlo entrar. Cuando Ava llegó a la última línea, está bien dejar que alguien más te ayude a sentirte seguro otra vez. Su garganta se cerró. Dobló la carta con cuidado, presionándola como si fuera sagrada. Ethan no habló al principio y ella tampoco. Lo que acababa de pasar entre ellos no era ruidoso, pero sí inmenso. Finalmente, él levantó la mirada para encontrarse con la de ella. «No quiero que sientas que te estoy pidiendo entrar en algo que no elegiste», dijo entrecortado. No estoy reemplazándola. No es eso». Su voz estaba más firme ahora, pero había un leve temblor bajo las palabras. «Música. Pero me gustaría que te quedaras. No solo en la casa, sino con nosotros. Como parte de esto». La respiración de Ava se cortó no por sorpresa, sino por la certeza silenciosa en su tono. Él no estaba ofreciéndole un rol. Estaba ofreciéndole confianza. Un futuro que no borraba el pasado, sino que hacía espacio para algo nuevo junto a él. «Nunca quise ser el segundo capítulo de nadie», dijo Ava suavemente. «Pero creo que quizá solo soy otra página en la misma historia. Y me gustaría seguir pasándola si está bien». Ethan no respondió de inmediato. Solo asintió. Y en ese momento el silencio dijo más que cualquier palabra. Acordaron no definir nada con etiquetas. Aún no. No se trataba de títulos ni de roles, sino de ritmo, intención, presencia. Esa noche se sentaron con Noah después de la cena, un triángulo silencioso en el sofá. Ethan miró a Ava brevemente, y luego volvió la vista hacia su hijo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con suavidad. «¿Qué te hace sentir seguro?». Noah parpadeó masticando la pregunta como si no estuviera seguro de si tenía una respuesta correcta. Luego, sin dudar, sonrió y dijo: «Ustedes dos». La respuesta le arrancó el aire a Ethan del pecho. No la dijo pensando. La dijo con certeza, como si hubiera vivido en su corazón durante mucho tiempo y por fin hubiera encontrado permiso para salir. Ava miró a Ethan con lágrimas amenazándole las esquinas de los ojos y vio las mismas reflejadas en los de él. Noah apoyó la cabeza en su hombro y al mismo tiempo tomó la mano de Ethan, entrelazando sus dedos con ambos. Se quedaron así mucho rato, sin planear, sin explicar, música, solo existiendo en la seguridad que formaban juntos. No era perfecto, no era tradicional, pero era real. A la tarde siguiente, Ethan hizo algo que no había hecho en casi 2 años. Entró en la habitación de invitados que Clara había convertido en un espacio de memoria y tomó un marco con una foto de ella sosteniendo a Noah en el jardín, su risa atrapada para siempre. La colocó suavemente en el estante del pasillo donde Noah pudiera verla todos los días. Luego tomó una foto más reciente, una que Ava había tomado de los 3 la semana anterior, abrazados y sonriendo bajo el roble, y la puso justo al lado. «Las dos pertenecen», le dijo a Noah, que lo observaba en silencio. El niño no hizo preguntas. Simplemente sonrió y asintió como si algo dentro de él por fin se hubiera acomodado, como si ver ambas imágenes juntas hiciera que su historia tuviera más sentido. Esa noche, cuando Ava pasó por el estante, se detuvo con los ojos detenidos en los 2 marcos. Música. No dijo nada, pero Ethan la estaba viendo desde la escalera, y sus miradas se cruzaron en un instante que decía: «Lo estamos haciendo bien». El nuevo ritmo se instaló poco a poco. Música, sin declaraciones, solo con pequeños actos de continuidad que fueron cosiendo sus días. Ethan empezó a dejar notas para Noah en su lonchera. Ava comenzó a enseñarle a cocinar cosas sencillas los fines de semana. Noah empezó a dibujar 4 figuras en lugar de 3. Él mismo, su mamá, su papá y Ava cada uno. Con su nombre, todos tomados de la mano.
Por la noche, cuando el mundo se sentía demasiado grande, Noah ya no lloraba solo. Tenía 2 personas a las que acudir. Y Ethan, antes congelado en el tiempo, ahora se movía con propósito. Ya no estaba simplemente sobreviviendo los días, los estaba construyendo, lentamente, deliberadamente, con alguien a su lado que había cargado el peso cuando él no podía. Y Ava no había llegado buscando una familia, pero en algún punto, entre doblar ropa, enseñar posturas y secar lágrimas, una familia se formó a su alrededor. No porque ella lo pidiera, sino porque mostró y se quedó. La mansión dejó de sentirse como un museo del dolor. Se convirtió en un hogar. No porque la pena hubiera desaparecido, no lo había hecho. La presencia de Clara seguía allí, en recuerdos, en risas, en la forma en que Ethan acomodaba el cabello de Noah, igual que ella lo hacía. Pero ahora esa presencia no era un muro, era un puente. Uno que permitía que un nuevo amor caminara junto al antiguo sin vergüenza. En esa casa, en esa mesa, bajo esas fotos compartidas, nació una familia nueva. No como reemplazo, sino como expansión. La historia música no terminó con la pérdida. Continuó con la sanación. Y esa promesa hecha en silencio y mantenida con ternura fue la que perduró.